Se encontraba ileso, a pesar de haber recibido el Super Kamehameha directamente y sobre todo, con la guardia baja. La inmortalidad de Tyr es inimaginable. Recuerdo que hace meses, Black le arrojó una poderosa ráfaga de energía Hakai. Nadie puede sobrevivir al Hakai, es una energía muy poderosa y destructiva, pero él la recibió como nada y sobrevivió. La inmortalidad que le brinda su maldición es aterrador. Recuerdo que su madre fue quien le lanzó esa maldición por miedo a una profecía. Eso quiere decir que mi abuela debe ser alguien realmente poderosa, se diría Kakaroto en sus pensamientos. Lo sorprendente es que el ángel de la muerte había vuelto a la normalidad, nuevamente había sellado su maldición, pero había una razón oculta. ¿Qué sucede? Has vuelto a tu forma habitual, solo hay una razón detrás, diría Kakaroto. Tienes toda la razón, doy por terminado nuestro duelo, no voy a seguir destruyendo mi montaña, solo mira a tu alrededor, esto parece el hogar de mi hermano Hades, hay llamas por todos lados y lo más esencial, mi cabaña está hecha pedazos, por lo cual me vi en la necesidad de sellar mi maldición y terminar con el duelo, diría Tyr con su típica expresión. Lo sé, admito que esto se nos fue de las manos, en especial esto es mi culpa, seguí insistiendo, pero lo voy a compensar, tengo el poder de la creación de los Kaiosines, sin embargo, anteriormente, pude sentir como tu ki se volvía más y más siniestro, diría Kakaroto. Eso es correcto, estaba perdiendo el control de mi cuerpo y mente, si eso llegara a pasar, no te reconocería y por lo tanto ese enfrentamiento, se habría convertido en un duelo a muerte, diría Tyr. Eso significa que no podré pelear con tu forma más poderosa, es una lástima, lo admito, me hubiera encantado pelear contigo sin tener que contenerme, diría Kakaroto. Nunca podré pelear con la maldición liberada al 100%, cuando tuve mi enfrentamiento contra mi padre, perdí el control absoluto de mi cuerpo y alma, siendo honesto, apenas recuerdo ese enfrentamiento, pero según los rumores, mencionan que fue un encuentro de alto nivel y de lo más espectacular, pero no sé si creer, no suelo creer en los rumores, diría Tyr. Te puedo asegurar que fue un combate asombroso, eres fuerte Tyr, no solamente eres muy veloz, también posees una buena técnica para golpear a tus oponentes, golpeas en puntos vitales, no tengo idea de cómo rayos Black fue capaz de soportar tantos golpes en puntos vitales y no morir en el acto, diría Kakaroto. Sin embargo no soy el único que es realmente veloz, tú también lo eres, no fui capaz de conectarte un golpe en una zona vital, tu estilo marcial es muy completo, tiene todo, técnica, defensa y ataque, además, esos ojos de demonio te dan la capacidad de ver los órganos internos de tus adversarios, muy eficaz, y por último, la doctrina egoísta prohibida te brinda una velocidad que jamás había visto, diría Tyr. Eso es un gran honor, en especial viniendo del Arcángel de la Muerte, diría Kakaroto, quien haría desaparecer el poder de la doctrina egoísta prohibida y aquel ki siniestro de un demonio antiguo desaparecería. Parece que eso es todo, ahora sí me disculpas, deseo reparar todo el daño que hay en mi montaña, diría Tyr. Lo lamento de nuevo, ciertamente me emocioné de más y no pude contenerme, voy a reparar todo esto, diría Kakaroto. No, no es necesario, diría Tyr con su típica expresión. No. ¿Qué quieres decir? Yo ocasioné todo este caos, creo que es justo que yo lo repare, diría Kakaroto. No te molestes, no eres el único con el poder de la creación, mi madre hace muchos millones de años me hizo aprender este poder, ella quería que yo fuera el sucesor de mi padre, pero nunca quise serlo, diría Tyr. Ya veo, parece que has tomado tu decisión, pero lo digo de nuevo, lo lamento, diría Kakaroto. No te disculpes, te puedo contar un secreto. Yo también disfruté nuestro enfrentamiento, diría Tyr. Me parece bien, sin embargo, eso no es todo, si necesitas un compañero de entrenamiento, soy voluntario, sería genial entrenar con el Arcángel de la Muerte al que todos temen, diría Kakaroto. Es una oferta interesante, por desgracia para ti, no realizo entrenamiento físico, mi entrenamiento es la meditación, nada más, diría Tyr. ¿Qué? ¿Solo meditar? Es increíble el poder que tiene sin realizar entrenamiento físico, pero tiene un punto, mi maestro Meru siempre me exigió meditar desde que empecé a tener uso de razón, se diría Kakaroto en sus pensamientos.
De acuerdo, no te molesto más, nos vemos, pero para la próxima prefiero un combate real, diría Kakaroto, y al instante, desaparecería de un resplandor el cual había aparecido en medio de toda la destrucción. Su perseverancia me sorprende, veo que no se dará por vencido hasta que libere mi maldición al 100%, pero ambos sabemos que eso no volverá a suceder a menos que exista un enemigo que ponga en peligro la extinción de mi mundo. En fin, ahora tengo trabajo que hacer, solo mira cómo quedó la montaña, me sorprende que siga de pie, eran los pensamientos de Tyr. Desde el encuentro entre Kakaroto y el arcángel Tyr había pasado un día completo, ahora era el primer día de entrenamiento entre Kakaroto y la diosa guerrera Artemisa. Por todo el lugar de entrenamiento se daban estruendos y ráfagas de viento, además de que las ondas de choques destruían todos los escombros y se formaban cráteres por todo el lugar. Kakaroto y Artemisa habían dado inicio a un régimen de entrenamiento muy intenso, ambos se encontraban intercambiando puñetazos y patadas por toda la zona de entrenamiento desde muy temprano. Kakaroto se encontraba con las vestimentas destrozadas debido al intenso entrenamiento, además de que había empezado a primera hora. Por otro lado, Artemisa le seguía el ritmo con su poderosa espada, pero claramente ninguno de los dos se encontraban peleando con todas sus fuerzas, al final solamente era un entrenamiento. Kakaroto seguía esquivando y esquivando, este había dejado a un lado el ataque, por lo tanto se había enfocado solamente en la defensiva, esquivando todo tipo de ataques por parte de Artemisa. La diosa guerrera Artemisa seguía atacando a Kakaroto con su espada, sin embargo era claro, solamente era un entrenamiento, por lo tanto, se contenía al igual que Kakaroto. No obstante, ambos dejarían de luchar y retrocederían para tomar distancia, no había dudas, ambos se miraban con una mirada desafiante y estaban disfrutando del entrenamiento. Necesito mejorar mi velocidad, ser más rápido y tú debes mejorar tu ataque, ¿qué te parece esto? Si logras acertarme un golpe, la victoria de este entrenamiento será toda tuya, podrás presumir, diría Kakaroto. ¿Estás seguro de eso? ¿Acaso el gran Kakaroto se siente demasiado confiado? Espero que no cometas el terrible error de subestimarme, diría Artemisa, y esta le lanzaría una mirada desafiante al Saiyajin semidios. No, de ninguna manera, entonces ¿qué dices? Solo necesitas un golpe, diría Kakaroto con sus imponentes ojos color plata. De acuerdo, veo que te sientes más confiado, te voy a restregar la victoria en la cara cuando sea mía, diría Artemisa mientras tenía una mirada determinada y se preparaba para atacar. Ven, si tienes lo necesario, diría Kakaroto, quien estaba tratando de provocarla. No obstante, de un momento a otro y a una velocidad espectacular, Artemisa ya se encontraba detrás del Saiyajin con un ataque de su afilada espada. Sin embargo, Kakaroto al instante esquivaría la espada y sin siquiera tomarse la molestia de ver, era el juicio propio entrando en acción. Rayos, pensé que lo tenía, pero es claro que no va a ser tan fácil, tengo que ganar a como de lugar, y para ello solo necesito acertar un golpe, vamos, no puede ser tan difícil, se diría Artemisa en sus pensamientos. Vamos, ¿a dónde se fue todo ese espíritu? Diría Kakaroto. Con que esas tenemos, de acuerdo, aquí voy, serían los pensamientos de la diosa, y haciendo uso de una velocidad impecable, se habría ido directamente hacia el Saiyajin. No está nada mal, de hecho me ha sorprendido más de lo que había imaginado, ella es rápida, no solo es fuerte, también tiene una velocidad impresionante, se diría Kakaroto en sus pensamientos, quien de inmediato había notado que Artemisa se encontraba detrás. Esta vez no puedo fallar, no te preocupes Kakaroto, solo será un pequeño corte, fueron las palabras de Artemisa y esta rápidamente soltaría una estocada con una fuerza y técnica impecable. Kakaroto al instante se daría la vuelta y para sorpresa de Artemisa, Kakaroto había desviado la espada solamente con sus dedos sin ninguna dificultad, y a la misma vez se preparaba para lanzar un contragolpe. ¿Qué? ¿Cómo lo hizo? Desvío mi espada con su mano desnuda y sin recibir ningún corte, serían los pensamientos de la diosa, y al instante usaría su espada como escudo para bloquear el contragolpe del Saiyajin. Efectivamente, Kakaroto había soltado un veloz puñetazo directo con una fuerza considerable. El poderoso puñetazo de Kakaroto le había hecho retroceder muchos metros a la diosa, esta estaba sorprendida ante la fuerza del Saiyajin. ¿Con qué eran ustedes dos los que hacen temblar el planeta? Fueron las palabras del dios Baldur, el cual había aparecido de repente. No le hagan caso, solo está ansioso por probar los resultados de su entrenamiento, diría Hércules.
Kakaroto, veo que tu amante también se ha fortalecido, me sorprendes mujer, tienes potencial, diría Baldur, el cual había dirigido su mirada hacia Artemisa. Puedo sentir un gran aumento en tu ki, diría Kakaroto. Eso es claro, no me voy a quedar de brazos cruzados mientras ustedes los Saiyajines nos toman la delantera, además, no voy a olvidar a ese miserable de Black, diría Baldur con una expresión seria. Hércules tiene razón, estás aquí para probar tus nuevas habilidades, diría Kakaroto. No te recomiendo pelear con Kakaroto, está al nivel de Tyr, no tendrás oportunidad, solo harás el ridículo, diría Hércules. ¿Quieres callarte? Arruinas mi momento, me he vuelto más fuerte que nunca, también he mejorado mi resistencia, diría Baldur mientras tenía una sonrisa arrogante. Puedo sentir sus intenciones, quiere pelear con todas sus fuerzas contra Kakaroto, parece que nuestro entrenamiento se detendrá por ahora, se diría Artemisa en sus pensamientos. ¿Realmente quiere pelear conmigo? Veo que su pelea contra Black le afectó más de la cuenta, la realidad es que nunca tuvo oportunidad, se diría Kakaroto en sus pensamientos. Y bien, Kakaroto, ¿qué te parece un vuelo aquí y ahora? Diría Baldur mientras tenía una sonrisa confiada. No lo sé, ahora mismo estoy ocupado, estoy en medio de un entrenamiento con Artemisa, diría Kakaroto. Ya veo, estoy seguro que no le importará, ahora vamos a pelear o no, diría Baldur mientras seguía manteniendo esa sonrisa arrogante. Ni siquiera le importa si estoy frente a él, qué tipo más arrogante, se diría Artemisa. No lo sé, creo que la decisión se la dejaré a ella, diría Kakaroto. Se siente bien que Kakaroto me tenga en cuenta, eran los pensamientos de Artemisa. Estamos perdiendo el tiempo, diría Baldur mientras tenía una expresión seria. Ya te lo dije, todo dependerá de ella, diría Kakaroto. Está bien, no me importa, puedes hacerlo Kakaroto, además necesito un pequeño descanso, diría Artemisa. Ya escuchaste a la dama, ahora será mejor que te prepares, de lo contrario podrías morir, diría Kakaroto con un tono grave en su voz y una mirada fría. Un escalofrío recorrería por la espalda del dios vikingo al escuchar las frías palabras del Saiyajin que está al nivel de su hermano más fuerte. ¿Aún quieres continuar? Nadie te juzgará si deseas dar un paso atrás, diría Hércules mientras tenía una sonrisa. No creas que puedes intimidarme, Kakaroto, verás por ti mismo los resultados de mi entrenamiento, diría Baldur mientras tenía una sonrisa arrogante. Ahora nos situamos en otro mundo paralelo, en el planeta Andrómeda, hogar del clan Hellsing. Los demonios se encontraban frente al emperador de mundos, el Gran Shen, el cual los tenía como corderitos asustados. Preguntaré una vez más, caballeros, ¿dónde puedo encontrar a ese tal Vegeta? Diría Shen. Bien, es suficiente, no vamos a tolerar que llegue a nuestro planeta y empiece a dar órdenes, no nos puede asustar, señor Shen, así que le pido amablemente que abandone nuestro planeta por las buenas o por las malas, diría Serafín con una mirada determinada. Por desgracia señor Shen, usted y sus hombres se encuentran en desventaja, ustedes solamente son 3, si no desea que esto se vuelva una masacre, como lo dijo mi compañero Serafín, le pedimos que abandone nuestro planeta o nos veremos en la penosa necesidad de usar la fuerza y no querrá ver la furia del clan Hellsing en persona, diría Atlas mientras tenía una mirada retadora. ¿Miras eso Jiren? Esos gusanos sí que son estúpidos, diría Kai mientras tenía una sonrisa. Sin embargo, el comandante Jiren seguía sin decir nada, pero en su mirada se notaba que algo estaba por venir y no sería agradable. En mis 500 millones de años de vida, jamás me habían hablado de esa manera, tal parece que ustedes caballeros, no conocen al emperador Shen o estarían de rodillas frente a mí pidiendo clemencia, diría Shen con esa mirada penetrante. 500 millones de años. ¿Tan viejo está ese sujeto? Se diría un asombrado Loki en sus pensamientos. Entonces esta será la primera vez, no obtendrás lo que tanto quieres, no tendrás ninguna respuesta de nosotros, diría Uranus mientras tenía una sonrisa arrogante. Así que afirman que tienen las respuestas que busco, interesante, diría Shen con una expresión seria. Como sea, es hora que te retires, tú y tus hombres, diría Serafín. No lo harán, más vale que todos se preparen para pelear, diría Deku. Su insolencia les costará la vida, muchachos ya saben qué hacer, busquen las respuestas a golpes, diría Shen. Como usted diga, Lord Shen, considero lo hecho, ¿no es así Jiren? Diría Kai mientras tenía una sonrisa malvada. Como sea, hagamos esto, diría Jiren con un tono frío y una poderosa aura había rodeado su cuerpo.
No los maten, antes quiero respuestas, en otras palabras, háganlos sufrir, el clan Hellsing no existirá al final del día, diría Shen. Entonces los demonios Loki y Uranus habían rodeado al Capitán Kai, donde ambos iban a pelear en equipo para evitar bajas en el clan. Sin embargo, el demonio Deku estaba dispuesto a enfrentar él solo al comandante Jiren, pero sus instintos por alguna razón le advertían que era mala idea. Tú jamás podrás vencerme, diría Jiren con su típica expresión. Pero no está solo, por lo tanto las probabilidades incrementan, fueron las palabras de Heracles quien había aparecido de manera inesperada. Eres tú, pero ¿cómo lo has sabido? Diría Deku. Estaba tomando una siesta y de repente pude sentir 3 presencias poderosas, diría Heracles. Bien, acabemos con este tipo, diría Deku con una mirada determinada. No obstante, por otro lado, teníamos a los demonios más fuertes del clan Hellsing, Serafín y Atlas, los cuales tenían planeado enfrentar al emperador Shen. Ustedes dos no quieren hacer esto, caballeros, soy un emperador muy generoso, les daré una segunda oportunidad, inclínense ante mí y les perdonaré la vida, me darán las respuestas que busco y vivirán para contarlo, diría Shen. Es una oferta tentadora, pero no traicionamos a los nuestros, diría Atlas. Puedo sentir que escondes un gran poder de pelea, pero nosotros también somos fuertes, diría Serafín mientras tenía una expresión seria. Déjamelo a mí, yo mismo voy a acabar con este cretino engreído, diría Atlas. No, pelearemos en equipo, créeme cuando lo digo, este sujeto es fuerte, diría Serafín. Veo que ambos tomaron una decisión, bien, la muerte será su castigo, diría Shen con un tono grave en su voz. No nos asustas, fueron las palabras de Atlas y había liberado una gran cantidad de poder, además uno de sus ojos había cambiado. Estoy listo, recuerda, debemos pelear en equipo, diría Serafín. Sin embargo, en ese justo instante Atlas se habría arrojado directo hacia el emperador donde con todas sus fuerzas le conectaría un puñetazo en todo el abdomen. Una poderosa explosión se daría por todo el lugar al extremo que las ráfagas de fuego pulverizarían todo a su paso hasta levantar una cortina de humo. ¿Qué te pareció eso? Pero está claro que no será suficiente para vencerte, pero es una probada de lo que viene a continuación, diría Atlas. Oye, ¿qué acabo de decir? Debemos hacerlo en equipo, diría Serafín. Sin embargo, antes que Atlas diera una respuesta, múltiples ráfagas de viento dispersarían todo el humo, donde se podía ver claramente al emperador Shen de pie y sin ningún rasguño, no había dudas, el puñetazo de Atlas no le había hecho ni cosquillas. Atlas al ver que su puñetazo con todas sus fuerzas no le había afectado ni en lo más mínimo a su adversario, retrocedería de inmediato. ¿Qué intentas hacer, mocoso? Diría Shen con esa postura imponente. Usa todo tu poder, Atlas, no lo subestimes, diría Serafín. Pero si lo he golpeado con todas mis fuerzas, incluso siento el puño entumecido, diría Atlas quien aún no salía de su asombro. ¿Qué dijiste? Imposible, diría Serafín quien se colocaría en guardia al instante. No tienen ni la menor idea en lo que se han metido, diría Shen y por primera vez había sonreído cosa que pondría helados a ambos demonios. Patrañas, si crees que vamos a retroceder estás equivocado, diría Serafín. Sin embargo, en ese justo momento Shen desaparecería frente a sus ojos, por lo tanto Shen había aparecido frente a Atlas con esa mirada asesina. Cuidado, sal de ahí, alzaría la voz Serafín. Pero Atlas no podía moverse, estaba impactado tener a ese imponente emperador frente a él. Te enseñaré cómo debe golpearse, fueron las palabras frías del emperador y al instante le conectaría un puñetazo en toda la mandíbula que incluso se escucharía un crujido. Atlas sentiría la abrumadora fuerza del emperador, entendió que todos los del clan Hellsing estaban condenados, por lo cual a gran velocidad sería estrellado contra una montaña destruyéndola al momento del impacto, incluso en el lugar que se encontraban había sido sacudido. Atlas, gritaría el demonio Serafín al ver cómo su colega había sido destrozado de un solo golpe. El siguiente eres tú, debiste escucharme cuando te di la oportunidad, niño tonto, diría Shen con un tono grave en su voz. No debo perder la cabeza, tengo que mantener la calma, derrotó a Atlas como si fuera una hormiga y de un solo golpe, pero no debo retroceder por más que mis piernas no respondan, se diría Serafín en sus pensamientos. ¿Qué sucede? Hace un momento estabas tan seguro de tu victoria, pero ahora no puedes formar ni una palabra, diría Shen.
No, no me importa si eres invencible, que hayas derrotado a Atlas no significa nada, aún tengo a mis amigos conmigo, el clan Hellsing aún sigue de pie, diría Serafín con una mirada determinada. ¿De qué amigos me estás hablando? Mira a tu alrededor, mis muchachos ya se hicieron cargo de tus amigos, diría Shen mientras tenía una pequeña sonrisa. Serafín se daría la vuelta y quedaría helado ante lo que presenciaba. Heracles y Deku estaban por los suelos completamente aplastados por el comandante Gira, en el cual seguía en pie sin tener algún rasguño. Aun creyendo que había esperanza, fijaría su mirada en el Capitán Kai, pero la decepción no tardaría en llegar. Había visto a Loki y Uranus completamente destrozados por los suelos. Han sido irrespetuosos e insolentes, sus actos tendrán graves consecuencias, diría Shen y este extendería su brazo, indicando que estaba listo para arrojar un ataque de ki. Todos han caído, solo yo he quedado en pie, el emperador Shen acabará con este planeta, y no tenemos ninguna oportunidad de evitarlo, eran los pensamientos de un atónito Serafín. Podrían haberse evitado este sufrimiento, pero optaron por ponerme las cosas más difíciles. Se acabó, tu clan pasará a ser historia, diría Shen y este de inmediato le arrojaría una poderosa ráfaga de ki directamente hacia el demonio. Una catastrófica explosión se daría por todo el lugar. Serafín recibió de lleno dicho ataque, la ráfaga de ki fue tan potente que incluso destruyó toda una montaña en segundos y solamente había quedado destrucción. Parece que obtendré una respuesta con uno de esos demonios, y serán por las malas, diría Shen con un tono grave en su voz.